Andrés, hablemos un poquito de política y de cómo se están moviendo las cargas en el Congreso de la República, porque vimos lo que ocurrió esta semana, hace 2 jornadas, con la propuesta de reforma a la salud en las comisiones séptimas del Congreso. ¿Cómo va, por ejemplo, también la discusión del Plan Nacional de Desarrollo? Estos anuncios de Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, tambalea la reforma a la salud, se están dando los acuerdos, se están cumpliendo los acuerdos, se ven los acuerdos reflejados en las ponencias para las reformas que promete el gobierno de Gustavo Petro. Tema de conversación a continuación. Andrés Úsuga, saben ustedes, es el decano de Derecho de la Santo Tomás. Hoy lo invitamos como abogado constitucionalista y experto analista político. Bienvenido, Andrés. Buenos días, hombre. Buenos días, Felipe, Paula, Andreita y a Juan Carlos, que está por allá en el norte, noroccidente antioqueño, en esa belleza de tierra que es Arboletes. En Arboletes, disfrutando del mar de Antioquia. Ahí está Juan. Y miren, ya ven también en pantalla, conectado desde la ciudad de Bogotá, desde la capital del país, a Jorge Coronel. Jorge es economista, es docente, es columnista, pero además es asistente y asesor en el Congreso de la República y está por allá manejando hilos de propuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Mucho trabajo ha tenido por estos días precisamente con ese asunto. Jorge, un abrazo, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Felipe. Un saludo para todos. Muy bien, pues aquí en la actividad de los proyectos de ley que están en curso. Bueno, creo que vale la pena comenzar con Jorge, pues por lo ocurrido hace 2 jornadas en el Congreso de la República con la reforma a la salud. Y más que analizar exactamente qué va a pasar con la reforma es, Jorge, usted que está ya metido, que está en el Congreso, que está asistiendo todos los días, que está visualizando el movimiento de las bancadas, ¿cómo están las cargas políticas? Estas propuestas de reforma del gobierno nacional de Gustavo Petro podrían estar en este momento tambaleando, incluso a punto de caerse por los hilos políticos y la participación y presencia de los conservadores, de la U, los liberales. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo se evalúa allá en el Congreso? Mire, yo creo que el marco de reformas del gobierno que ha presentado al legislativo, pues son muchas más de los que la gente tiene en mente. La gente tal vez tenga en mente la reforma a la salud, la laboral y la pensional, pero el conjunto de reformas que son 10 veces más que eso. Estamos hablando de entre 30 y 40 proyectos de ley. Ahí está pues también un tema de actos legislativos como el tema agrario, pero también tenemos, por ejemplo, la decisión presupuestal, para no mencionarlos todos. Entonces es un conjunto de proyectos. Propiamente sobre el tema de la salud, podemos decir lo siguiente. Anoche, lo que ocurrió en la Comisión Séptima, creo que es un buen indicador para decir que la reforma está absolutamente viva. El hecho de que se hubiese votado y que la votación hubiese dado 17 a favor para que no se hundiera y 4 que pretendían que se hundiera, pues es el mejor indicador para decir que habrá reforma a la salud y que naturalmente entonces seguiremos discutiendo ese proyecto. Eso lo hace la Comisión Séptima. Y el único proyecto, pues para poner una contraparte, que del gobierno que se hundió, por decirlo así, pero que es el mismo gobierno que lo retira, pues hay un proyecto de la reforma política, que ya ocurrió hace casi un mes. En marzo o finales el gobierno decide retirar, pero lo retira porque el proyecto se desnaturalizó. Es decir, se le incluyeron unos elementos al proyecto que desvirtuaron el espíritu y por lo tanto el gobierno dijo, en esas condiciones es mejor no tramitar una reforma política. Eso es más o menos, grosso modo, y ahorita si quiere pues conversamos también propiamente del plan de desarrollo. Luego en marco general las apuestas están sobre la mesa, pero también las fuerzas políticas están apoyando la reforma. Entonces no es cierto que estén en mora de caer, o en vilo de caerse o en peligro. Andrés, ¿y usted cómo lo ve? Aquí Jorge Coronel nos da el contexto, la visión que él tiene desde el Congreso de la República. Ya vamos a priorizar con él otros asuntos, por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo. Pero estas cargas políticas, lo que pasó esta semana, lo que uno alcanza a visualizar de lo que está ocurriendo, porque se pronuncia Dilian Francisca Toro de la U, se pronuncia César Gaviria, hablan los presidentes de los partidos. ¿Usted cómo analiza esta coyuntura? Yo creo que evidentemente lo que sí no tenía presupuestado el gobierno es que se le desbarataran las mayorías evidentes de un primer año. No ha cumplido
los primeros 8 meses tan rápido, porque el primer año de gobierno de cualquier presidente pues es la luna de miel. Él tiene toda la burocracia, pues tiene todos los nombramientos que puede hacer, y no se ha notado que fuera tan claras esas mayorías que lo acompañaron a ese último momento. Yo siempre sigo insistiendo en la idea de esos petristas versión 1, versión 2, versión 3 y esa versión 4 que llegó para ayudar a que evidentemente Gustavo Petro llegara al poder. Entonces creo que no la tiene tan fácil, pero adicionalmente por la cantidad de escándalos que ha tenido y porque 3 personajes, inclusive uno cuarto que se empieza a poner muy interesante, que es Germán Vargas Lleras, y empieza a sonar ya como un posible candidato presidencial cuando se había visto absolutamente desahuciado. Pero creo que los 3 personajes son César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Fincho Cepeda, independientemente de toda la cantidad de problemas que tengan al interior del Partido Conservador, que le entreguen personería jurídica a Andrés Pastrana y empiece a hablar otra vez duro, que le entreguen personería jurídica a Salvación Nacional. Entonces, yo creo que no la tiene tan fácil. Yo creí, con toda sinceridad te lo digo, Felipe y amigos, yo creí que pues iba a ser mucho más fácil el pasar la cantidad de cosas que se querían hacer en el primer año. Inclusive que el plan de desarrollo pues no iba a tener ningún tipo de dificultad. Pero hoy no la veo tan clara. Sin cumplir los primeros 8 meses se le cae la reforma política. La reforma de la salud yo sí la veo en cuidados intensivos. Creo que estaba agonizando ayer y hoy pasa a UCI, entonces, pero siguen las presiones y más que todo por 2 cosas interesantes o importantes me parece a mí: la ideologización tan tremenda por parte de la ministra Carolina Corcho y de otras 2 ministras. Fíjese usted qué curioso, las más radicalizadas son 3 ministras, 3 mujeres: Minas, Trabajo y Salud. Y mirando eso, creo que eso no le ha convenido mucho, porque una cosa es que los partidos te acompañen a llegar al poder, pero otra cosa es que te vayan a votar todo de forma absoluta, porque se están dando cuenta que el electorado, por ejemplo, al electorado conservador le da muy duro que le digan que de un momento a otro se volvió de izquierda. Entonces creo que no la tiene tan fácil en este momento. Profesor Jorge, una de las críticas en los últimos días que se ha hecho por parte de ese proceder desde el gobierno fue esa renuncia que se le pidió a los viceministros que hacen parte de los partidos conservador y de la U, que fueron los que abiertamente expresaron su negativa. Un día que estudian las proposiciones, otro día que no. Bueno, así nos la hemos pasado en estas últimas jornadas. Pero ¿qué pasó con esa solicitud de renuncia de esos viceministros? ¿Es cierto que eso hace parte de una presión, como lo ha dicho una congresista como Caterine Jubinao, que además habla de mermelada y todas estas prácticas tan parecidas a gobiernos anteriores? Antes de entrar a responder, yo sí quisiera un poco replicar al comentario que acaba de hacer el decano, y es que el plan de desarrollo primero no está en vivo. El plan de desarrollo estamos hoy, esperamos inclusive avanzar y casi dejar lista la ponencia para segundo debate y último en plenarias de Senado y de Cámara. Estamos citados a las 8 de la mañana y ese proyecto va muy bien. Estamos discutiendo un solo artículo que nos quedó pendiente ayer, correspondiente al tema de Ecopetrol, que el ministro Campo tiene la responsabilidad ahora de entregarnos un informe. De tal manera que no es cierto que el plan de desarrollo esté en vilo y nunca lo ha estado. En el primer debate, el 23 de marzo, pasó muy bien en las comisiones económicas conjuntas. Sobre el tema de los viceministros y otros relacionados, pues estamos naturalmente que en un proceso que es netamente político, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, donde pues tienen que estar en el gabinete y tendrán que estar las personas que van a apoyar las reformas, porque no mal haría un gobierno en tener, digamos, algunas personas que no estén apoyando las reformas o no estén empujando las apuestas. Yo creo que ese hecho debe leerse estrictamente como un hecho político, pues es simplemente el reflejo de lo que significa sacar adelante la reforma. Y nadie, ni el gobierno, pretendió desde el principio creer que todo lo que iba a radicar se lo iban a aprobar. Y eso no era ni el aspiracional, ni era lo mejor que se quisiera para un proceso democrático. Al contrario, lo que se pretendía era presentar
un conjunto de reformas y que fuesen ampliamente discutidas y ojalá mejoradas en el legislativo. Por lo tanto, entonces, el gobierno tuvo castigo. Bueno, tenemos dificultades con la señal del profesor Jorge Coronel. Ya vamos a revisar y a conectar con él. Paula, su pregunta. Sí, Felipe, el profesor Jorge nos hablaba que es un proceso netamente político y que el gobierno pues no esperaba o se esperaba que se diera esa discusión, pero hay algo que llama la atención, Andrés, en este caso, y es lo que ha pasado cuando hay estas crisis donde vemos que la votación como que no va a favorecer, como que se va a caer un proceso, siempre sale una declaración a convocar a las calles. ¿Usted cómo ve esa relación entre los movimientos que vimos sucedieron antes de las elecciones y lo que está pasando hoy en el Congreso de la República? Yo creo que el gobierno tiene un problema grande con esa situación actualmente porque el llamamiento a las calles que siempre había hecho el presidente cuando era senador, inclusive pues en el último periodo del gobierno Duque, creo que era evidentemente en contra de, ¿cierto? En contra de las políticas del gobierno, en contra de lo que estaba haciendo el gobierno, y hoy no sé cómo configura el tema, porque precisamente inclusive senadores del propio pacto histórico dicen, yo saco a la gente a las calles para apoyar reformas. Creo que va a ser muy difícil que la gente salga a las calles a apoyar a los congresistas o a presionar más bien a los congresistas, porque no es la lógica normal de cualquier marcha. Usted sale a las calles precisamente para protestar, para estar en desacuerdo con alguna cosa, pero para apoyar. Mire, ellos ya hicieron algún intento de sacar las personas a las calles para apoyar, inclusive la apertura detrás de la Plaza Núñez, al frente del Capitolio Nacional o atrás del Capitolio Nacional, y no les han llegado tanta gente. Entonces yo creo que protestar es mucho más fácil o atacar es mucho más fácil que sacar las gentes a las calles a apoyar cuando usted mismo es el gobierno. Incluso congresistas de la propia bancada del Pacto Histórico han dicho que no debería ser el mecanismo, y adicionalmente pues presionar la democracia a que la democracia se convierta en algo absolutamente plebiscitario. Creo que no va a ser lo más conveniente ni siquiera para ellos mismos. Hagamos una ronda final, revisemos nuevamente la señal con Jorge Coronel desde la ciudad de Bogotá. Jorge, finalmente las cargas, entonces reiteremos en esto, ¿usted cómo las ve? Plan de desarrollo, reforma a la salud, reforma pensional, ¿usted cree que se van a dar los ajustes de tipo político, pero además técnico, para que las reformas avancen por el camino que los tiene planeado el gobierno nacional? Sí, estaba diciendo, y tal vez no me explicaron, que el gobierno nunca pretendió que sus proyectos fueran aprobados casi que tal cual como los radicaba, sino que fueran ampliamente discutidos. Y en ese sentido, pues el gobierno lo que está haciendo es llevarlos a un proceso de debate, de deliberación, debate amplio. Bueno, definitivamente hay dificultades con los equipos estudiando para mejorar la reforma, no solo para aprobarla, sino para mejorar. Jorge, gracias. Tenemos ahí un poco de dificultad técnica con el enlace. Ya tendremos la oportunidad a usted de tenerlo en esta mesa de trabajo para que detallemos un poco más incluso un asunto que nos interesa mucho, y usted nos acaba de hacer como un estado de actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Y Andrés, también en 30 segundos. Finalmente, el asunto hoy es de la técnica respecto a lo que se negoció y conversó con los partidos de cara a lo que se presentó en las ponencias. Finalmente, su conclusión respecto a esto, que es un asunto de política también. Sí, es que yo creo que con el presidente Petro siempre ha habido ese problema, inclusive lo invocaba el propio doctor Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse. Una cosa es lo que acuerdan y otra cosa es lo que ponen en los textos. Él lo acusaba de que siempre terminaban cambiando al otro día por la mañana lo que habían acordado por la noche. Creo que pasa lo mismo con la ministra Corcho, y ojalá no les pase pues con el plan de desarrollo. Yo creo que el plan de desarrollo debe ser algo que se debe impulsar por parte de todos los colombianos, pero que haya sido lo que se haya acordado con los partidos que lo están acompañando, porque si no sale plan de desarrollo creo que va a ser muy complicado para todos nosotros. Muy bien. Andrés Úsuga, Jorge Coronel en conversación con el Consejo de Redacción.